Nueva semana, nuevo libro, y rompo con mi promesa. Hay salida del armario, hay amores no correspondidos, hay enamoramiento de heterosexuales inalcanzables, pero también hay más, mucho más. Si de los libros que llevamos hasta ahora hay alguno indispensable, es este. Vamos a verlo. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay. Introducción. En 1977, a los 15 años de edad, cuando tuve la certeza definitiva de que era homosexual, me juré a mí mismo, aterrado, que nadie lo sabría nunca. Como la de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, fue una promesa solemne. En 2006, sin embargo, me casé con un hombre en una ceremonia civil ante 150 invitados, entre los que estaban mis amigos de la infancia, mis compañeros de estudio, mis colegas de trabajo y toda mi familia. Muy buenas a todos, bienvenidos al Palomo Cojo, vuestro canal sobre literatura gay. Y aquí vamos a nuestros asuntos, huyendo de los clichés. Ya sabéis que en este canal evitamos el drama de la salida del armario y el lloriqueo por el amor no correspondido. Pero hoy vengo con un libro que habla de ese proceso, aunque desde un prisma muy distinto. La batalla perdida de antemano contra uno mismo. El amor del revés, de Luis G. Martín. El autor define este proceso como una metamorfosis inversa a la de Gregorio Samsa, el protagonista de la Metamorfosis de Franz Kafka. Dejar de ser una cucaracha escondida en la oscuridad para convertirse poco a poco en un ser humano. Yo no soy filólogo, solo soy un lector que te cuenta de qué va un libro y te dice si merece la pena. Y este libro es un mapa exacto de los estragos que causa crecer odiándose a sí mismo. Los personajes, la máscara, el amor y los compañeros. En esta novela, los personajes son los pilares que sostienen la trayectoria del narrador. Nos vamos a centrar en 5 de ellos. Primero, el narrador en sí mismo, claro, Luis G., un chico del barrio de Usera de Madrid, educado en un colegio religioso en los años últimos del franquismo. Su vida se rige por el miedo al infierno y a la peste de la homosexualidad. Para sobrevivir, se construye un disfraz de macho, fuma como Humphrey Bogart, cruza las piernas con desparpajo. Es un maestro del fingimiento que reza cada noche para que Dios le cambie y empiece a gustar de las chicas. Segundo, Jesús, un amigo de la infancia, hijo de militar y de familia numerosa, es arrogante y narcisista. El narrador se enamora perdidamente de él, pero se trata de un sentimiento no correspondido. Jesús no siente lo mismo por el narrador, aunque también sea homosexual. Su relación es un reflejo de la soledad y la frustración de amar en la sombra a alguien que, además, encarna muchos de los complejos del protagonista. Tercero, Arturo. Es un amor imaginario, una fantasía. Lo ve por primera vez en la biblioteca a la que ambos asisten para preparar los exámenes. Nunca hay un contacto entre ambos más allá de un par de conversaciones cortas y cordiales. Sin embargo, su fantasía lleva al narrador a viajar a Llanes en verano. Cuarto, Antonio. Hay un par de Antonios en la obra, pero este es el gran amor. El primer hombre con el que comparte un amor eterno, según sus propias palabras. Con él, el protagonista intenta construir una relación sentimental estable, lejos ya de los tumultos de la adolescencia, enfrentándose a los retos de la convivencia y de la intimidad real. Y por último y quinto, Tony. Es el amigo que el narrador conoce en un bar al que acude con otro amigo y que a su vez conoce a Tony. Tony le acompañará hasta el final de la obra y suponemos que aún después. Tony es el ancla, el testigo de la transformación. Con él viaja y sale de fiesta. El libro, de hecho, está dedicado a él por los días felices de aquellos años tristes. Según las palabras del autor, Tony ha sido quizá el mejor amigo que he tenido nunca, y con él viví los años más salvajes y confiados de mi biografía. La trama, la evolución y la culpa permanente. La novela es un viaje cronológico por la evolución emocional del protagonista. Empezamos con un adolescente en el armario que oculta su sexualidad contra viento y marea. El despertar sexual del narrador está marcado por el terror. Lee una teología moral para seglares muy popular en la época
que clasifica la sodomía como un pecado que se castiga con la muerte. Intenta rezar para curarse. Asiste a las sesiones de un terapeuta que le anima a determinadas prácticas para convertirse en heterosexual. Se siente un monstruo, una cucaracha. Para soportar el peso, construye el personaje del macho irónico y soltero, que intenta a su familia y a sus amigos, enamorándose en silencio de chicos como Jesús. Con el paso de los años, la promesa de silencio se va rompiendo. El narrador deja de ser adolescente escondido y empieza a aceptar su naturaleza. Conoce a Tony, forja amistades sinceras y tiene relaciones sentimentales como las que mantiene con Antonio. Exteriormente parece haber ganado la batalla. Asume su homosexualidad, rompe la máscara y llega a casarse con un hombre en 2006. Junto a la evolución del narrador, asistimos, como si del fondo de un cuadro se tratara, de la evolución al mismo tiempo de la sociedad española, de los coletazos finales del nacionalcatolicismo a la democracia plena. A pesar de las diferentes vicisitudes por las que pasa el narrador, de la gente que conoce en ese viaje, de su propia evolución, no encontramos ningún reproche a la sociedad en la que le tocó vivir, ni a su educación. La historia está contada desde sus emociones y sentimientos, sin valorar si su entorno era culpable. Pero aquí viene el matiz más interesante de la novela. La aceptación social no borra la huella emocional. A pesar de haber salido del armario y de llevar una vida abierta, en el fondo el narrador sigue considerando que ser homosexual es algo malo. Esa culpa inculcada en la infancia por la religión y por la sociedad franquista no se elimina con una boda ni con leyes modernas. El protagonista confiesa que las fobias sociales, los miedos y los estados depresivos que arrastra de adulto nacen de aquellos años de silencio forzado. La cucaracha se ha convertido en un ser humano, pero sigue arrastrando la cuenta de los daños. Nos dice el autor: hoy, 40 años después de descubrir en mí esa naturaleza de insecto, sigo teniendo en alguna parte de mi esqueleto, en las junturas de los huesos, en el espinazo o en el tejido de la médula, las manchas de la vergüenza. Ya no guardo el secreto, sino que, al contrario, hago alarde de él. Me muestro casi con exhibicionismo en cualquier ámbito. Escribo artículos en los periódicos hablando de la discriminación. Compongo estas memorias sodomitas. Pero en el fondo de mi conciencia pervive sin duda algún rastro de aquellos años, los prejuicios, el sentimiento de inferioridad, el peso inofensivo del fracaso. En aquellos meses, por lo tanto, comprendí que no estaba enfermo, pero no dejé nunca de sentir que lo estaba. ¿Por qué merece la pena leerlo? Y ahora, ¿por qué deberías leer El amor del revés? Primero, por su honestidad. El autor no se ahorra nada al describir lo profundo que cala el adoctrinamiento religioso en un niño. Muestra que no se adoctrina el pensamiento, se adoctrina el corazón. El narrador intenta racionalizar su fe mientras su cuerpo le pide otra cosa. Segundo, porque retrata como nadie la herida permanente de la culpa. Muchas novelas acaban con la boda o con la salida del armario, como si el problema se solucionara ahí. Este libro va más allá y nos enseña que la homofobia interiorizada no se cura con un papel firmado. Es un retrato de la secuela, de cómo el desprecio aprendido en la infancia te acompaña toda la vida. Tercero, por el retrato de la fugacidad de las relaciones homosexuales. La relación con Eduardo no dura más de un par de meses. La relación con el gran amor de su vida, Antonio, no va más allá del año. Aunque no creo que en el ánimo del autor estuviera a reflejar la brevedad de estas relaciones. Y cuarto, por el valor del testimonio. Para los que crecimos en la España de los 70, este libro es un espejo. Muestra la hipocresía de una época donde ser gay era una enfermedad vergonzosa y cómo muchos chicos se construían vidas falsas para no ser apartados. ¿Por qué podría no gustarte? Esperamos con las que pegan, que este libro obviamente también las tiene. El libro es una memoria emocional. No hay grandes acontecimientos que le den un giro abrupto a la trama. Transcurre como la vida misma, paso a paso. Como decía antes, está contado desde los sentimientos que los hechos y el transcurso propio de la vida provocan en el autor. Además, podríamos decir que es una obra generacional. Aquellos que vivieron los años que se narran en la obra lo comprenderán mucho mejor. A un lector joven
le puede resultar extraño que la única forma segura y discreta de conocer a alguien fuera a través de la sección de contactos de la revista, o que el único acceso a la pornografía fuera a través de las revistas que habían que adquirir en un kiosco. Imaginar ese mundo para alguien que ha nacido con Internet puede resultar complicado, si no imposible. Conclusión. En resumen, El amor del revés es un testimonio conmovedor e inteligente sobre el precio de vivir en la mentira y las cicatrices que la culpa nos deja para siempre. Para mí, merece muchísimo la pena, porque nos recuerda que el verdadero armario a veces es el que llevamos dentro de la cabeza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, del palomo cojo. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que la culpa y la homofobia interiorizada se curan alguna vez o son compañeros de viaje para siempre? Deja un comentario aquí abajo, que los leeré todos. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo libro ya lo tengo en mente y seguiremos leyendo historias interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo y disfruta de un buen libro.